Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Feliz año, bienvenido a este webinar organizado por Sustainable Development Solutions Network Chile, SDSN Chile. Mi nombre es Jonathan Barton, soy Network Manager. am, y hoy día queremos compartir un informe que hemos elaborado durante el año para complementar los esfuerzos del gobierno de Chile frente a sus obligaciones frente a la ONU y también para avanzar y priorizar, discutir eh, las necesidades para los próximos 5 años en la Agenda 2030 en Chile. Me acompañan varias personas que van a exponer hoy día. El orden es lo siguiente: tenemos Miguel Becerra de la Fundación de Superación de la Pobreza, que va a hablar del primer eh, ODS, que es fin de la pobreza. No hay que olvidarse que en 2030 la meta es erradicar la pobreza extrema en el mundo. Después pasaremos a Patricia Opaso, que es directora de la Red Campus Sustentable, que agrupa muchas universidades en Chile que comparten la meta de hacer más sustentables las actividades universitarias de educación superior. Después pasamos a Juan Páez, investigador de la Universidad Católica del Norte, que va a hablar de las brechas, las inequidades, que sigue siendo un tema preocupante en América Latina para todos los países respecto a los ODS. Y pasamos a un tema que es fundamental, por supuesto, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, que va a hablar de la ODS 13, que es el cambio climático. Yo voy a introducir y cerrar, y la idea es que cada persona tiene más o menos 10 minutos para hablar y ojalá al final, una y cuarto, 1:30, ojalá que tenemos tiempo para unas preguntas. Por eso, si tienen preguntas, observaciones, comentarios, por favor déjalos en el chat y al final tal vez podamos resumir y responder a algunos de ellos. Por eso me alegra mucho que han conectado tanta gente y que podemos aportar ese debate tan importante para Chile y a nivel global también. En la primera pantalla se puede ver que aquí son los socios acá en STSN Chile, que vienen de universidades, también organizaciones privadas como SOFOFA, redes internacionales como Pacto Global, que reúne los intereses desde el campo empresarial respecto a los ODS, la agenda de la ONU. Y desde esta agrupación hemos trabajado desde el año 2022, cuando fue establecida esta red. Y STSN es una red global. La idea, uno de los ODS o los 17, se habla de alianzas, la importancia de las alianzas en iniciar, activar, promover, implementar medidas para alcanzar los ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Y esta red en Chile se formó en 2022, y estamos conectados globalmente y estamos abiertos también a recibir nuevos miembros también, universidades, organizaciones de investigación y de acción también. Y aquí un poco, ¿qué es STSN? STSN es una red que fue eh, eh, fundado en 2015, cuando los ODS fueron elaborados y lanzados por Jeffrey Sachs, que es un profesor de la Columbia University en Nueva York. Y la idea, como en el alero de la ONU, la idea del Development Solutions Network es hacer seguimiento de los ODS y pensar, reflexionar desde la investigación, los indicadores, la acción de cómo avanzar esa agenda de la mejor forma en complementar los esfuerzos en el sector público, sector privado, los ONG. Y hay varios elementos al STSN. SDG Academy, que tiene muchos videos para la enseñanza, la formación, la capacitación. STSN Youth, que trata de promover la acción, el interés entre los jóvenes, en particular desde 16 a 25. Sustainable Development Reports, los informes anuales que realizan para cada país, a nivel global también, para hacer seguimiento, complementando los esfuerzos nacionales. Una conferencia anual en Nueva York, organizada por la ONU, a donde
Hay jefes de Estado también que participan en estas discusiones para fijar la agenda para este CEN en los años que vienen. Y también las redes nacionales y eh, agrupadas. En América Latina tenemos una red Amazonas, tenemos una red Andes, y también tenemos la red nacional aquí en Chile, también otro en México, otro em, en Bolivia, otro en Ecuador, por ejemplo. Bueno, lo que nos toca hoy día es hablar de ese informe que hemos elaborado, que es un documento resumido para enfatizar cuáles son las posibles acciones en la cuenta regresiva hacia 2030. Lo elaboramos durante el año pasado y ahora estamos listos para presentarlo, para ojalá informar el nuevo gobierno que asume la tarea de seguir avanzando hacia el desarrollo sustentable. Eso es el índice del informe que se puede ver al final de las presentaciones. Hay una QR que se puede bajar el informe. Y aquí son los ODS que hemos elegido, donde tenemos más experticia dentro del grupo. Am, Hoy día no nos acompaña Rodrigo Yáñez, que trabaja en temas rurales desde RIMISP, tampoco en género Vanessa Muñoz y Luciana Yávila, pero tenemos tiempo para hablar de otros temas que son fundamentales, como la pobreza, la educación, inequidades y cambio climático. Solamente quiero hablar un poco sobre este cuadro. Esta es la situación hoy día de los ODS según STSN, el informe STSN. En los informes del gobierno de Chile no resumen la información en un cuadro así. Es más bien discuten todos los indicadores, hablan de los avances, hablan de las medidas y cuando los tenemos resumidos así como un índice por cada indicador, nos muestra una situación preocupante. Los desafíos siguen siendo muy eh, profundos en todos los ámbitos. No hay ningún ODS donde podemos ver el verde, que significa que estamos en un camino adecuado, deseable. Por eso indica que tenemos muchos desafíos para realizar, no solamente en los próximos 5 años, pero en los años que vienen. Año a año esa figura cambia un poco las matices, los colores, la intensidad de los colores, pero nos indica que, bueno, los rojos son áreas donde hay que enfocar los recursos, hay que enfocar y priorizar. Y bueno, ¿cómo complementar? Ayudamos al gobierno que ya tiene una ejes y un plan de implementación que fue aprobado con un proceso muy participativo, amplia en 2023 donde tiene claro qué hay que hacer. Y utilizando ese código de la ONU, que los 5P, alianzas en castellano, pero partnerships en inglés, los 5P, que es un poco forma el lema actual de la ONU frente al desarrollo sustentable. Y claro, la implementación implica todos los elementos que identifica el informe de implementación a la derecha. Mi pregunta sería, en ese informe de implementación, ¿qué priorizar? Porque es muy amplia, muy larga y ojalá hoy día podamos llegar a unas propuestas y unas ideas donde que hay que poner las fichas. Muy bien, sin más, paso la palabra a Miguel Becerra de Fundación Superación de la Pobreza para comunicarnos con algo que es fundamental, Headline Indicator, que es fin de la pobreza. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, como Fundación Superación de la Pobreza, me es muy grato poder presentar esta parte. Nosotros este año hicimos un informe, bueno, el año pasado ya, un informe llamado Umbrales Sociales 2025, digamos, cuyo gran propósito es volver a hablar de pobreza, ¿verdad? Que es algo, por supuesto, que es un tema recurrente, pero que requiere volver a ser examinado a la luz también de la vigencia que tiene hoy mismo y mañana, ¿verdad? Por el lanzamiento de los resultados de la encuesta CACEN, que es la encuesta que va a reflejar, ¿verdad? Los nuevos datos de pobreza con los que vamos a estar trabajando por lo menos 2 años más y que viene con hartas novedades interesantes. Entonces, en esa plataforma nos citamos para poder hablar de este ODS del fin de la pobreza. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Y bueno, muy resumidamente, ¿cierto? Lo que decía Jonathan es que hay avances, pero hay avances tímidos, ¿verdad? Tenemos un indicador de pobreza extrema que está en cero, un indicador de pobreza
no extrema, basada en la medición de 3,65 dólares por día, que está en el informe, ¿verdad?, el SDG, que indica que hay una baja cero, y sin embargo hay otro indicador, que es el tercer indicador resumido, ¿verdad?, que habla de una pobreza relativa que después de impuestos y transferencia que se mantiene igual a niveles del año 2017, con un 16,3%. Ya, por lo tanto, la idea que está detrás de esto es que tenemos avances, es importante la reducción de la pobreza por ingresos, ¿verdad? Tenemos también una reducción de la pobreza multidimensional y sin embargo los avances no son suficientes para poder ponernos en verde, ¿verdad? Para poder proyectar, alcanzar o acercarnos más a esta meta que tenemos hacia el año 2030. ¿Cierto? Y por lo tanto, lo que dice ahí, ¿cierto? El éxito en la reducción de la pobreza por ingresos a un 6,5, según la encuesta CACEN del año 2022, y una reducción al 16,7 de pobreza multidimensional. Lo que más encima, si uno mira la brecha entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, es grande, ¿verdad? Hay 10 puntos porcentuales, ¿verdad?, de brecha entre estas dos dimensiones de personas que se agregan a las personas que ya están en situación de pobreza por ingresos, pese a ser, nuevamente, un indicador positivo, el de la pobreza por ingresos y la disminución de la pobreza multidimensional. Entonces, un poco con este escenario desde donde nosotros queremos plantear una conversación para mirar cuáles pueden ser aceleradores para la superación de la pobreza, ¿cierto? Es importante ¿verdad? Tener buenos números, ¿verdad? Marcar disminuciones, haber marcado disminuciones en la medición de la pobreza y sin embargo, como decíamos, ¿verdad? Estamos en una situación de mejora, pero de una mejora tímida. Y para eso quisimos destacar cuatro desafíos, ¿cierto? Uno, comprender y abordar la pobreza, que nos parece súper relevante también, nuevamente, en vistas de lo que está ocurriendo ahora mismo, que es la incorporación de las recomendaciones de la Comisión, ¿verdad? Para la recomendación de la nueva medición de la pobreza o modificaciones a la medición de la pobreza, como se ha estado midiendo hasta la actualidad. Y para eso nosotros consideramos que hay que tener un diagnóstico consensuado que nos permita tener una estrategia integral, ¿cierto? Y este diagnóstico consensuado podría verse reflejado en cómo estamos ahora midiendo la pobreza para este 2024, ¿cierto? Se incorporan nuevas maneras de mirarla para la multidimensional, para la pobreza por ingreso, y es re interesante no solamente quedarse con el porcentaje que vaya a salir, ya que sin duda va a ser superior al porcentaje que está registrado, por ejemplo, para la pobreza por ingreso, porque se incorporan otras variables. Sino que entender la reflexión, la discusión que hay en torno a esta medición de la pobreza. Es re importante y re interesante. Y que haya un consenso, que logremos un consenso entre distintos actores, ¿verdad? Actores políticos, actores de la sociedad civil, actores de la academia, etcétera, ¿cierto? Eh, y que esto también nos permita seguir abordando un cambio en el paradigma de la comprensión de la pobreza como una experiencia vital, ¿verdad? No pensarla solamente desde los ingresos, considerar, por supuesto, este triunfo que tuvimos como país de incorporar la reflexión de la pobreza como pobreza multidimensional también, pero seguir también entendiéndola como una experiencia que es vital, que va más allá de la descomposición de los elementos de la pobreza por sus dimensiones, ¿ya? Y como decía, ¿cierto? Una de las respuestas con las que nos hemos encontrado es una profundización en cómo medimos la pobreza. Nuestro segundo desafío es poder brindar certezas para la movilización de los recursos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Que las personas, las familias, las comunidades requieren certezas para poder vivir tranquilamente, para poder desarrollar, ¿verdad? La vida como desean vivirla. Y estas certezas no son solamente monetarias, ¿cierto? O sea, no solamente necesito tener un ingreso monetario, que es lo que refleja la medición de la pobreza por ingresos, un ingreso monetario seguro, ¿verdad? O un ingreso monetario de tal cantidad a final de mes para cumplir ciertas, ¿verdad? Temas de alimentación, vivienda, vestuario, transporte, etcétera. Sino que se requieren otras certezas. Una de las más sonadas, por supuesto, necesitamos certeza en seguridad, de verdad, estar tranquilos de poder circular por la calle. Necesitamos certezas en educación, en trabajo, en salud. Y por supuesto que se ha avanzado también en eso, pero quedan también muchas tareas pendientes. Y consideramos que es una barrera, ¿verdad?, que para las distintas personas de este país, existan elementos, dimensiones en las que no se tengan esas certezas. ¿Cierto? Podemos pensar en pensiones, podemos pensar nuevamente en educación, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante en este sentido que la política pública, que los acuerdos a los que vamos llegando,
busquen, persigan alcanzar esa certeza, esos pisos desde los cuales las personas van a poder desarrollarse. ¿Y por qué le llamamos para la movilización de los recursos? Y aquí viene, bueno, todo el tinte que tenemos desde la Fundación Superación de la Pobreza, que trabajamos con Servicio País en cerca de 100 comunas, en todo el país, en comunas, en localidades que son vulnerables, es que la pobreza también nos tiene que remitir, esta reflexión nos tiene que remitir también a los recursos existentes entre las personas que están en situación de pobreza. ¿Ya? Por ejemplo, en las zonas rurales uno encuentra indicadores de pobreza elevados, ¿cierto? Y sin embargo, esos indicadores de pobreza no dan cuenta de la amplia gama de recursos que tienen esas localidades, esas personas, esas comunidades, ¿ya? Y que no son solamente recursos que te podrían traer digamos, más recursos monetarios, ¿cierto? No solamente que haya un buen campo para cultivar, no solamente que haya una minera en la cerca, ¿verdad? O que haya mucha agua, por ejemplo, en algunas de estas localidades. Son también recursos individuales, perdón, comunitarios, son recursos culturales también. También existen estos recursos que hay que ir a mirando, porque esos recursos son materia para la aceleración de la superación de la pobreza, que es lo que vamos a ver luego. Entonces vamos con la siguiente lámina. En el tercer desafío, entonces, lo que sostenemos es que se deben crear condiciones para poder vivir con autonomía, ¿cierto? Y por esto, por este tema de los pisos, es poder facilitar un circuito de desarrollo basado en los ciclos de vida de las personas y en su contexto. ¿Por qué es importante? Porque no hay que olvidar que las personas experimentan distintas vulnerabilidades de acuerdo, por ejemplo, con los ciclos de vida y también dependiendo del contexto en el que viven, en el que existen. Y como les decía, las personas tienen distintos recursos, que son individuales, que son sociales, y que muchas veces no son tan visibles, ¿cierto? Como pueden ser los recursos culturales, las maneras de hacer ciertas cosas, aquellas saberes, ¿verdad? Que han adquirido a lo largo de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, desde a nivel familiar, etcétera. Y esos recursos no solamente están en los espacios rurales, sino que también están en los espacios urbanos o también en los espacios, como nos gusta decir a nosotros, los rururbanos, que son estos espacios intermedios, ¿ya? Y aquí me gustaría igual traer a colación un ejemplo de cómo se pueden crear condiciones para vivir con autonomía. Nosotros estamos estudiando la localidad de Cibaya, que queda en Huara, que queda en la región de Tarapacá, y lo estamos trabajando con Servicio País ya hace cerca de 8 años, y las personas han trabajado en infinidad de proyectos vinculados a la agricultura, porque se practica la agricultura ya, proyectos de infraestructura, ¿cierto? Se han generado sedes, se está trabajando en la mejora de los espacios públicos, de las plazas, y eso es algo conocido que hacemos, ¿verdad? Se hace mediante fondos públicos, ¿verdad? Hasta ahí es una película de algo que sabemos que ocurre. Lo interesante es ver cómo eso acelera, cómo eso mejora la calidad de vida de las personas. Y no es que solamente, ok, voy a tener ahora luz eléctrica, que era algo que no se tenía hace un tiempo a través de un generador, por ejemplo, sino que esa luz eléctrica y esa sede que se construyó ahora te permite reunirte, ahora te permite convocar a otras comunidades, ahora te permite trabajar en proyectos de forma conjunta en un espacio seguro, iluminado, donde puedes también hacer comida. Y también son espacios donde, por ejemplo, porque ya también en una tradición cultural, se pueden celebrar las fiestas religiosas, se pueden continuar celebrando las fiestas religiosas, se puede celebrar de mejor manera, se puede invitar a otras personas, etcétera. O sea, es una plataforma de aceleración, de superación de la pobreza, porque todo esto más encima, está trabajado desde los términos de las comunidades, ¿cierto? No estamos llevando algo que se nos ocurrió y lo estamos implementando ahí, sino que estamos con las comunidades trabajando, ¿verdad?, en la mejora de infraestructura, en la mejora de recursos, ¿verdad?, para que sus propios recursos puedan desplegarse de mejor manera, en lo agrícola, como decía, lo infraestructural, etcétera. A eso nos referimos. Y para el desafío 4, el acuerdo social que estamos proponiendo, ¿cierto?, debe contar con soluciones integrales. La política pública, por supuesto, esto ha ido variando, pero uno de los diagnósticos que hemos tenido es que la política pública tiene un enfoque más bien sectorial, muchas veces, ¿cierto? Siendo que la pobreza obedece a determinantes multidimensionales y a distintos determinantes como la edad, el género o el lugar de residencia. ¿Cierto? Si esto también lo juntamos con lo que decíamos anteriormente, el enfoque sectorial no necesariamente va a entender, ¿verdad? La plataforma que puede significar un buen proyecto trabajado comunitariamente, etc.
Las personas tienen activos y despliegan estrategias con los recursos con los que cuentan. No son solamente económicos, que es lo que decía anteriormente, ¿cierto? Y estos despliegues de estrategia y estos activos se pueden ver potenciados por una buena política pública. Sin embargo, cuando esta no ocurre o cuando esta no está, las familias en situación de pobreza no se quedan estáticas, sino que trabajan con esos recursos. Y muchas veces el trabajo con esos recursos, cuando no está el apoyo adecuado, significa el sacrificio de importantes recursos como por ejemplo la salud física, sacrificar el tiempo propio. Y esos sacrificios muchas veces invisibilizan la situación de pobreza en la que se encuentran las personas, ¿cierto? O sea, muchas personas están como dirigentes o dirigentes, gastan un montón de tiempo en hacer un montón de cosas, ¿verdad? Que le exige poder llevar adelante un proyecto, ¿cierto? Entonces, una política pública debería estar también atenta a eso. Por supuesto, también aquí hay variables de género, variables etarias, etcétera, que podrían estar influenciando. Y para ir, vamos a la siguiente lámina, por favor. Creo que me quedé pegado yo. Ahí está. ¿Me podría confirmar que no estoy pegado yo? Te Ahí sí, escuchamos, ahí volví. Miguel. Sí, ahí volví. Sí, se fue yo, era mi computador. Bueno, un poquito un barniz, ¿cierto?, de lo que es la situación subnacional, ¿cierto?, al interior de nuestro país, y es que claramente, de acuerdo a la encuesta que hace en 2022, 12 de las 16 regiones del país están por sobre el promedio nacional, de pobreza por ingreso, y 9 de las 16 regiones están por encima del promedio nacional, que es un 16,9, que ya lo había mencionado anteriormente. O sea, tenemos un montón de regiones que se salen de esta media, ¿cierto? Por lo tanto, hay regiones que están bajándonos el promedio de pobreza y hay otras regiones que están por encima de esa cifra. Y algo que nos parece reinteresante, que es que el Índice de Desarrollo Humano Comunal que realizó el PNUD hace, creo que ya, no sé si un año y medio o un año, eh, donde decía que un tercio de las comunas del país tiene un índice de desarrollo humano bajo. Sin embargo, este tercio de las comunas comprenden solamente el 13,1% de la población, o sea, son las comunas chicas. Entonces, las comunas más vulnerables son aquellas que son más apartadas, las más pequeñas, y las que son más grandes son aquellas que tienen, en general, por supuesto, un índice de desarrollo humano medio o más alto. Por lo tanto, eh, extrapolando esto, uno podría pensar que aquellas comunas que son más pequeñas concentran también personas y comunidades con una situación mayor de vulnerabilidad y o con un índice de desarrollo humano más bajo. Vamos con la siguiente, para ir terminando dentro de los tiempos. Perfecto. Y entonces, ante estos avances que son tímidos o discretos, se requieren nuevamente aceleradores, ¿cierto? Una política con enfoque en territorio y ciclos de vida, ¿cierto? Que es lo que mencionábamos antes. Hay que tener un enfoque que rescate lo que está, lo que existe, ¿verdad? Entienda cuáles son los ciclos de vida, cuáles son los modos de vida de las personas y que a través de eso se puedan transformar en aceleradoras. El fortalecimiento de la autonomía individual, familiar y comunitaria. Para nosotros es súper importante destacar eh, como factor de superación de la pobreza lo comunitario, ¿cierto? Nosotros trabajamos con las comunidades, por supuesto a través de personas individuales, pero trabajamos en temáticas comunitarias y son esas las que consideramos que son las que inyectan mayor aceleración, ¿cierto?, a situaciones de superación de la pobreza, a mejora en la autonomía de las personas, ¿cierto? Y esto incluye saldar lo que tenemos ya como una deuda, ¿cierto? La deuda de la participación ciudadana, ¿verdad? Y con comunidades más organizadas, con mayor grado de cohesión, por supuesto que puede facilitarse también la participación ciudadana. Y esto implica implementar soluciones que sean integradas, que permitan alcanzar certezas, las certezas que hablábamos antes. Y ahí sí, con eso termino más o menos dentro de los tiempos. Muchas Muchas gracias. gracias, Miguel. Súper. Pasamos a educación. Al final, Miguel se refiere a educación como algo básico para salir de la pobreza, obviamente, y para todas las herramientas que necesitamos para la vida. Paso la palabra a Patricio Paso, que dirige la red de campus sustentables, que ya cumple 15 años por ahí, tal vez una red con la misma edad de más antigua que los ODS. Patricia, te paso la palabra. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias por la invitación. Bueno, como Jonathan comentaba, yo soy Patricia, soy la directora ejecutiva de la Red Campus Sustentable.
que debo decir que este tema igual fue un gran desafío para nosotros como red porque finalmente nosotros nos enfocamos en la educación superior, pero claramente nos permite identificar todo el proceso formativo de una persona, desde la educación parvularia hasta la educación superior, que es lo que principalmente nos enfocamos nosotros desde la red. Yo solo quiero confirmar que si yo avanzo se ve la presentación como avanza, ¿cierto? ¿Sí? Ya. No quiero ver que solamente me está avanzando a mí. Esa es mi pregunta, más que nada. Ustedes ven que avance Digamos, en la estamos en presentación. panorama, 16. Perfecto. Ya, maravilloso. Em, Quise también presentar estos resultados que están identificados en el informe desde la misma manera que lo hizo Miguel, presentando hoy en día cómo está el panorama actual y lo que nosotros finalmente pensamos, cuáles son las propuestas, los principales desafíos que se debiesen abordar en los próximos años. Eh, Quizás viene también de nuevo muy de cerca la temática, pero la educación para nosotros es un desafío crucial para la formación de las personas y finalmente para el desarrollo de las personas. Y como mostró yo también al principio, el ODS 4 está identificado como un desafío importante, estaba en color naranja, pero a la vez está en un proceso de estancamiento en el seguimiento, en el avance. Entonces es preocupante que si bien sí hay avances leves, hoy en día está estancado y que lo más probable es que no logremos llegar a todas las metas que están identificadas en los ODS, asociadas al ODS 4. Pero viendo este panorama desde una manera más positiva, sí han habido avances, como cuáles, pensando en la educación primaria y secundaria, Chile tiene una alta tasa de matrícula en estos dos niveles, que es cercano al 100%. Se incorpora una ley de inclusión escolar en el año 2015 que permite ampliar esta cobertura en la tasa de matrícula. Si bien también Chile tiene un buen índice en la implementación del CIMSE, hubo ciertos cambios en la última implementación donde se mostraban avances en la comprensión lectora, pero retrocesos en el indicador de matemática. Por lo tanto, esto nos indica como un primer panorama es que hay un acceso masivo a la educación primaria y secundaria, y ya en la siguiente diapositiva les mostraré cómo está la educación superior, pero finalmente esto no garantiza mejoras en el aprendizaje, como se ve evidenciado, por ejemplo, en estos indicadores que es el CIMSE. Ya enfocándome en lo que tiene que ver con la educación superior, que es lo que nosotros promovemos en la Red Campus Sustentable, hubo un gran avance con la implementación de la gratuidad en el año 2016, donde se amplió este beneficio y donde finalmente se logró que el 44% de los estudiantes de pregrado que ingresan a la educación superior cuenten con este apoyo, que es 4 veces más de lo que representaba el año 2016. Además, hay dos instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la educación superior enfocado principalmente en temática de sustentabilidad, donde en la red lo identificamos la sustentabilidad en su más amplio aspecto. De hecho, incorpora varios de los ODS, los indicadores que se evalúan en estos dos instrumentos. Uno de estos instrumentos es el APL2, que es el Acuerdo de Producción Limpia, que es un instrumento voluntario que se adhiere con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que la Red Campus lideró, y donde justo este año 17 instituciones de educación superior se certificaron en este acuerdo, que fue un proceso de implementación de 3 años de diferentes acciones. Hubo más de 40 acciones implementadas, que no solamente tenían que ver con la gestión de los recursos, sino que también con la implementación de cursos de formación para estudiantes profesionales que trabajan en las instituciones y docentes. Entonces, es un buen avance, es un instrumento que permite medir de manera concreta cuáles son las acciones que se están implementando. Pero este año ya finalizó ese acuerdo. Las 17 instituciones lograron esa certificación, que es ese sello azul que aparece en la diapositiva. Y por otra parte, la Red Campus tiene un instrumento propio, que es el RECIES. Es la sigla para Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior. Y esta herramienta
que nosotros llevamos promoviendo desde el año 2018, que fue la primera vez que se implementó, se mide de manera anual en las instituciones socias de la red, como les decía, del año 2018 y ya el año 2025, el año pasado, me cuesta decir eso, desde el año pasado, se entrega una certificación de avance en 4 niveles. Entonces, existe una forma de medir el impacto o de medir los avances que está siendo monitoreada finalmente por la red y por otras organizaciones como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pero en este espectro de instituciones de educación superior, que actualmente la Red Campus tiene 44 instituciones de educación superior socias, que esto compone alrededor del 60% de las matrículas de pregrado en Chile. Entonces, si bien es una buena muestra, aún tenemos otro porcentaje que no se está midiendo, que no sabemos qué acciones están implementando y que no sabemos cuál es el grado de integración de la sustentabilidad, la acción climática en sus propios espacios. Solo como una muestra, este es el resultado de la herramienta RECIES de la implementación en 33 instituciones de educación superior. Si ven en el eje X, las instituciones están anonimizadas del 1 al 33 porque nosotros no promovemos el RECIES como un ranking, que muchas veces a las instituciones de educación superior les gusta así mostrar ranking y ver en qué lugar están. Nosotros lo entregamos a la institución de educación superior para que sea un monitoreo interno del desarrollo de sustentabilidad en cada institución, para que puedan entender cómo están comparados con otras instituciones y que sirva también como un instrumento estratégico para la toma de decisiones finalmente de las acciones que se quieren implementar. Pero en esta foto que se tomó el año 2024, de las 33 instituciones, el promedio de avance en una escala de 0 a 100 fue de un 46,7%. Y como claramente esconde el promedio, la diversidad de avance es bien amplia, desde la institución que avanza menos, que es un 11%, a la institución que avanzó más, que es un 84%. Entonces, si vemos de manera como rubro de educación superior, sí hay un avance importante en la implementación de la sustentabilidad en 5 categorías que se miden en esta herramienta, que es academia e investigación, gobernanza y seguimiento, cultura sustentable, gestión de campus y vinculación con el medio. Y otro elemento quizás que también demuestra este avance progresivo es esta diapositiva, que espero que se pueda ver porque creo que está muy pequeña. Muestra el avance desde el año 2021 al 2024, ya del máximo, del promedio y del mínimo. Y en la primera parte vemos que el 2021, la institución que tenía un mayor porcentaje, también en una escala de 0 a 100, tenía 59,5% de avance. Y ya el año 2024, la institución que tenía mayor avance, un 84,5%. Entonces, yo aquí veo dos cosas. Uno, que, por ejemplo, este acuerdo de producción limpia impactó de manera muy positiva en aquellas instituciones que tomaron el compromiso y que finalmente dijeron vamos a avanzar en la sustentabilidad, y se notó este avance en la institución que avanzó, que tuvo el puntaje mayor en el RECIES, pero también no solamente impactó en esta sola institución, eh, que, ojo, que no puede que no sea la misma, puede que sean distintas la que avanzó más en el 2021 que la que avanzó más en el 2024. Pero también impactó a nivel de educación superior completo, como en el promedio, porque el promedio del 2021 fue de un 27%, pero el promedio del 2024 fue un 46,7%, casi un 50%. Entonces, esto también nos identifica que cuando se empieza a hablar de sustentabilidad, cuando otras instituciones empiezan a implementar acciones, cuando existe un organismo como la Red Campus Sustentable que impulsa este tipo de acciones en la educación superior y se generan acuerdos voluntarios, como por ejemplo la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, hay un movimiento en masa hacia el avance en la implementación de acciones. Por eso siempre me gusta mostrar mucho más esta gráfica del promedio, porque como rubro, como institución de educación superior, estamos avanzando de manera colectiva. Ahora, si bien les mostré esto, que sí hay avance en esta muestra de las instituciones de educación superior que son socias de la red,
aún falta mucho por avanzar. Y yo solo identifico 5 puntos que creo que son estratégicos y quizás catalizadores de otras acciones. Por una parte, pensando en lo que veíamos al principio sobre la educación primaria y secundaria, mayor cobertura de educación no quiere decir mayor calidad de la educación. Eso también nos invita a reflexionar cómo estamos enseñando los distintos materias, los distintos niveles de aprendizaje que tienen las instituciones de educación superior. Es cuestionarnos finalmente si es la mejor manera. Y eso es algo que constantemente se está haciendo en la educación superior. Las metodologías de enseñanza, la metodología de aprendizaje, son realmente las adecuadas finalmente para las personas que hoy en día están aprendiendo, sobre todo pensando en el acceso el acceso a diferentes herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para acceder a ciertas cantidades de información. Cantidad no es lo mismo que calidad. Por otra parte, si bien los promedios muestran avance, no podemos desconocer que hay desigualdades, si empezamos a hacer este zoom, socioeconómicas, de los recursos, del acceso a los recursos, del acceso a la infraestructura, del acceso a materiales tecnológicos finalmente que pueden tener las instituciones. Entonces, también no tenemos que quedarnos solamente con el promedio de avance, sino que también ir identificando cómo disminuir estas desigualdades en los distintos niveles del proceso educativo. El tercer punto tiene que ver con la trayectoria formativa en sustentabilidad de la educación superior. Nosotros promovemos desde la Red Campus Sustentable que las instituciones deben formar a los profesionales no solamente con un curso de sustentabilidad y decir, listo, check, ya ese estudiante va a salir como un profesional con formación en sustentabilidad, sino que tiene que haber una trayectoria desde diferentes formas de aprendizaje, no solamente con un curso introductorio, sino que primero que todos los profesionales entiendan que tienen un rol clave en el impacto que pueden tener en mejorar, alcanzar la meta de ODS y finalmente aportar a las crisis socioclimáticas. Y las instituciones enseñar este conocimiento a través de distintas metodologías, en los cursos formativos, pero también en actividades extracurriculares, talleres, capacitaciones de liderazgo, entre otras acciones que estamos promoviendo en la red. Entonces, generar una trayectoria formativa en sustentabilidad. El cuarto, que creo que es el que gatilla más avances, es el marco regulatorio. O sea, las instituciones de educación superior se mueven finalmente desde los criterios de acreditación, desde los diferentes niveles de acreditación que tienen las instituciones. Entonces, para nosotros es muy importante que ya pasemos desde las voluntades a que sean situaciones que se exijan desde el Ministerio de Educación o desde las mismas CNA. Eso también es algo en lo que estamos promoviendo y conversando también con las distintas entidades para que ya se defina un marco regulatorio que permita, primero, reconocer a aquellas instituciones que ya tienen avances importantes, pero también invitar a aquellas otras instituciones que no han identificado como esta temática como prioritaria a avanzar. Y último, que quizá esto también tiene que ver con mi de formación profesional como ingeniera, es medir, evaluar y mejorar. O sea, las instituciones o cualquier organización que puede decir sí, soy sustentable, sí, yo aporto a la acción climática, sí, aporto a los ODS, si es que no mide cómo es ese impacto, si es que no evalúa cuál es realmente la acción que está haciendo, se quedan palabras vacías. Muy importante que se mida, que se evalúe finalmente, se reflexione sobre ese valor medido y que se vayan identificando acciones para ir mejorando finalmente en cuál es el avance real y concreto que están haciendo las instituciones. No solamente ahora pensando en la educación superior, sino que también en todas las instituciones que entregan educación a las personas en toda su trayectoria humana, desde la parvularia hasta la educación superior. Muchísimas gracias, Patricia. La Red Campus Sustentable está anotada por el gobierno como un buen ejemplo de estas alianzas
que hay, cómo las alianzas fortalecen las acciones colectivas. Muchas gracias, Patricia. Y pasamos ahora a Juan Páez para volver a tocar algo que Pati mencionó en la última lámina sobre desigualdades. Sabemos que los promedios nacionales esconden muchas diferencias, también Miguel lo tocó. Por eso la importancia de descentralización, que también es una meta del plan de implementación nacional. ¿Cómo descentralizamos los ODS para reconocer las diferencias, reducir las brechas? Adelante, Juan. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Yo soy Juan Páez, académico, economista de la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta. En este capítulo del informe realizamos un análisis en detalle sobre el ODS 10, reducción de las desigualdades en el contexto chileno. Siguiente, por favor. Me gustaría comenzar esta presentación mencionando que los últimos reportes de sustentabilidad de este ISN global muestran, de tanto del año 2024 como 2025, muestran que la reducción de la desigualdad es uno de los puntos centrales y que requiere más urgencia en el contexto internacional, no aplicable a una gran cantidad de países. ¿Por qué esto es relevante? O sea, la desigualdad es relevante no porque, o sea, no solamente porque sea un problema en sí, sino que también porque tiene efectos en otras dimensiones, tales como en el bienestar y en el acceso a oportunidades en la población. En este contexto, el ODS 10 propone metas relevantes, tanto para aplicar tanto en Chile como en el contexto global, y lo cual es indispensable para impulsar el progreso en un desarrollo equitativo y la formulación de políticas públicas. Siguiente, por favor. Bueno, saliendo un poco del marco internacional y de las evaluaciones globales, el contexto importa. El contexto importa y Latinoamérica es uno de los lugares, uno de los continentes con mayor nivel de desigualdad, tanto histórica como reciente, según se muestra en la evidencia. Dentro del contexto de Latinoamérica, Chile es especialmente relevante por múltiples factores, pero me quiero detener en uno. Durante la década de 1990 ocurrió un suceso en Chile que permitió reducir los niveles de pobreza, los niveles de pobreza históricos que se venían arrastrando. Sin embargo, al analizar la tendencia histórica de estos datos, podemos ver que esta reducción de la pobreza no se tradujo en reducción de la desigualdad. O sea, existen condiciones estructurales que llevan a Chile a un mayor nivel de desigualdad, a través de una comparación tanto internacional como local. Bueno. Y estos niveles de desigualdad se han expresado a través de diferentes grupos poblacionales, a través de diferencias de género, a través de diferencias de grupo etario, a través de diferencias territoriales, bueno, entre otras. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de esta problemática de la desigualdad, el índice ODS, o el SDG Index, que propone los reportes de SDSN, nos propone una herramienta que permite, en primer lugar, evaluar la urgencia, qué tan crítico es un problema del desarrollo sostenible, como también nos permiten evaluar el progreso. Bueno, en los diferentes países que son parte de este plan global. Entonces podemos ver en este gráfico de la derecha que existen cuatro dimensiones, cuatro lugares en los cuales puede estar una dimensión, en este caso la desigualdad, en un país. El rojo, que es muy crítico, naranja, que ha habido un progreso pero insuficiente, un amarillo, que es un progreso más estable, y un verde, que es un progreso ya ideal. Bueno. Está, por un lado, el semáforo que muestra el estado, qué tan crítico es, y por otro lado, el progreso, cómo ha avanzado un territorio. Siguiente, por favor. Tomando esta herramienta de comparativa internacional, en el presente mapa, que nos muestra, entre comillas, un semáforo sobre el ODS 10 de reducción de la desigualdad, podemos ver el panorama global. Bueno, podemos ver que Latinoamérica está el color rojo, o sea,
dentro del ODS 10 existe un mayor nivel de urgencia, bueno, para impulsar el desarrollo sostenible. Entre lo cual está Chile. Chile no escapa de esta trayectoria de Latinoamérica, sino que está en un color rojo. Requiere urgencia, requiere políticas públicas para reducir la desigualdad. En comparación con otros sectores del mundo, bueno, podemos ver a simple rasgos que los países en vía de desarrollo en promedio, tienen un mayor nivel de desigualdad y niveles críticos de desigualdad. Siguiente, por favor. Esta herramienta, además de medir el estado de cierta dimensión del desarrollo, en este caso de la desigualdad, nos permite, como mencionaba anteriormente, medir el progreso. Acá vemos no tan solo el estado crítico, sino cómo ha avanzado cada uno de los países la reducción de la desigualdad. Chile, en este caso, está en un color naranja, lo cual se traduce en que han existido avances, pero estos avances han sido insuficientes para resolver el problema crítico y estructural de la desigualdad. Siguiente, por favor. Para ir un poco más en el detalle de qué significa que Chile está en un país crítico de la desigualdad, vamos a analizar diferentes indicadores ya a nivel más micro. El primero es el índice de Gini. El índice de Gini muestra cuál es el nivel de desigualdad estructural, considerando el nivel de ingreso en un país, una desigualdad de ingreso. Un valor en cero indica un mayor más cercano a cero, indica un menor nivel de desigualdad, y un mayor nivel de desigualdad que es expresado en el valor de 100. Bueno, mientras más cercano al 100, más alta es la desigualdad. En este caso, analizando los resultados del último reporte de sustentabilidad a nivel global, nos puede mostrar un panorama global. Acá tenemos a Chile comparado con diferentes regiones del mundo. Las líneas que podemos observar indican umbrales. El rojo es el umbral más crítico. El azul es un umbral óptimo. Podemos ver que no existen tantos lugares en el mundo en el que en promedio el índice de Gini supera un umbral crítico, supera la barrera de color rojo. En este caso, Latinoamérica y el Caribe y Chile superan este umbral. Y el índice de Gini en Chile es más alto, incluso que en comparación al conjunto de países en vía de desarrollo, el conjunto de países con ingresos bajos, y el promedio mundial, aún más alto que los países ya desarrollados y los miembros de la OECD. Esto presenta un problema crítico de comparativa de Chile con el resto del mundo, incluso con los países que pueden ser más parecidos. Indica la urgencia de políticas públicas que mejoren el nivel de desigualdad en el territorio. Sigamos, por favor. Otro indicador que resume la desigualdad visto desde otro enfoque es el ratio de Palma. Este valor muestra la relación entre el 10% de los hogares que tienen mayor ingreso con el 40% de los hogares que tienen menor ingreso. Sí, el valor te muestra básicamente cuánto ganan los más ricos en comparación a cuánto ganan los más pobres. Bueno, acá también el reporte de sustentabilidad de CISM propone umbrales, y vamos a entrar en el color rojo, que es el umbral más crítico. En este caso, Chile, en el ratio de Palma, tiene un valor de 2.4, lo cual quiere decir que el 10% que concentra mayor riqueza gana 2.4 veces más ingresos que el 40% de hogares con menos recursos. ¿No? Esto también plantea un escenario crítico para la región. En comparación, Chile solamente está mejor en este caso en comparación a Latinoamérica y el Caribe, y está muy por eso sobre el umbral crítico, incluso superando a los países de bajo ingreso. Siguiente, por favor. Pasando a esta comparativa internacional, vamos ahora a evaluar, a analizar la comparativa interna. Bueno, cómo se componen internamente los ingresos en el país. En el gráfico de la izquierda pueden ver los ingresos monetarios del hogar para el año 2022 según datos de CACEN, la última CACEN con la cual contamos datos.
En primer lugar, comparamos el promedio nacional con los hogares que tienen el 40% de menos ingresos, siguiendo la misma línea del ratio de Palma. En este caso existe una amplia diferencia entre el promedio y el 40% de hogares que tienen menos ingresos. Además, esto se descompone a través de diferentes grupos, ¿no? Dado lo crítico que es este aspecto. En primer lugar, entre ingresos urbanos e ingresos rurales. Los ingresos urbanos más pobres tienen más ingresos que su similitud en el sector, en el área rural. Bueno, lo cual pone un desafío en línea con lo que se mencionaba anteriormente en la presentación por el colega, que los lugares quizás más pequeños tienen aún más problemas para generar ingresos. Luego más a la derecha podemos ver los hogares que tienen menos ingresos según diferencia de la jefatura del hogar, diferencia de género. Los hogares que tienen jefatura mujer tienen un poco menos ingresos que los hogares que tienen jefatura hombre, lo cual también se puede dilucidar que existen ciertas diferencias estructurales para obtener ingresos en sectores más pobres. Ahora, a la derecha, en el gráfico, en la tendencia, podemos ver cómo ha evolucionado estos ingresos desde el año 2017 al año 2022. Bueno, entre los primeros puntos vamos a ver que el promedio nacional, estos ingresos corregidos por inflación, corregidos por IPC, en Chile han disminuido. En Chile han disminuido los ingresos, o sea, van a la baja. En un valor cercano a cero, pero una tendencia negativa. Aún así, los hogares que tienen un 40% menos ingresos han aumentado marginalmente sus ingresos en los últimos 5 años. Aún así, este camino, este progreso en los ingresos de los hogares más pobres, aún es insuficiente para ir reduciendo esta brecha de ingreso estructural que existe en el contexto chileno. Quiero detenerme también en un valor súper interesante acá en este punto, es que al analizar estos datos del ingreso monetario del hogar corregido por inflación, vemos que en los hogares rurales más pobres ha disminuido el ingreso en los últimos 5 años, lo cual evidencia aún más la urgencia de políticas públicas orientadas en los territorios, específicamente en sectores más vulnerables. Siguiente, por favor. Ahora, finalizando esta comparación interna, quiero detenerme en cómo se distribuye, perdón, el ingreso de los hogares más pobres entre los diferentes territorios del país. En este caso, con una comparación a nivel de regiones. Bueno, este gráfico muestra cómo ha variado el ingreso monetario del 40% de los hogares más pobres entre el año 2017 y el año 2022 a nivel regional. La línea negra nos muestra el cero, o sea, las regiones que están bajo esta tendencia, bajo el valor cero, muestran que en los últimos 5 años, en los hogares de 40% más pobres que residen en este territorio, en cada territorio, han tenido una reducción de sus ingresos, corregido por inflación. Entonces podemos ver en los casos más críticos, por ejemplo, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, en que esta reducción del ingreso ha sido cercano entre un 2 y un 3%, bueno, como promedio anual, lo cual refuerza el punto anterior de la necesidad de que las políticas de desigualdad tengan un enfoque territorial. Siguiente, por favor. Ya finalizando esta presentación, quisiera concluir con 2 puntos que los considero relevantes. En primer lugar, se debe considerar la interrelación que tiene la desigualdad, en este caso representada en el ODS 10, con otras dimensiones del desarrollo, con otras dimensiones del bienestar. En primer lugar, porque hay condiciones estructurales que generan que no se puedan reducir las brechas, la brecha y superar los umbrales críticos del desarrollo sostenible. Estas dimensiones pueden ser empleo, representado en los ODS 8, tienen que ver con temas de pobreza, tienen que ver con temas de reducción de la brecha de género, por ejemplo, tienen que ver con el acceso a política de saneamiento, por ejemplo. Como también evaluar cómo se interrelaciona hacia adelante el ODS 10. O sea, cómo esta desigualdad impide que ciertos grupos tengan un mayor nivel de desarrollo y alcancen
un potencial mayor al actual en el contexto chileno. Y un segundo punto que quiero destacar es la necesidad o la relevancia que tiene el reconocimiento de la diversidad territorial para la reducción de la desigualdad. ¿Por qué? Porque todos los lugares tienen diferentes requerimientos de infraestructura, diferentes requerimientos de empleo, diferentes requerimientos que son necesarios para impulsar el desarrollo. Y, y en este punto es necesario conversar e incluir de forma más tajante, más fuerte en la política pública la descentralización, ya que la teoría nos dice que las políticas públicas conversadas con los territorios pueden tener un mayor nivel de impacto a que si se desconoce esta diversidad territorial. Bueno, con eso termino esta sección. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Claramente América Latina, África Subsahara comparten algo con Estados Unidos. Es como yo creo que América Latina, si seguimos las políticas de Estados Unidos, quedamos en rojo también. Por eso hay que ver las lecciones también en cómo formulamos política pública. Muchas gracias, Juan. Pasamos la palabra a un tema que obviamente es el sine qua non también del desarrollo sustentable en estos tiempos, la acción climática. Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Jonathan, y muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy. Para Pacto Global es muy sensible el tema de la Agenda 2030 y nosotros, como decía Jonathan, en los distintos informes voluntarios que ha presentado Chile, que han sido 3 desde que se lanzara la Agenda el 2015, fueron el 17, el 19 y el 23, siempre junto al Ministerio de Desarrollo Social, hemos ofrecido de alguna manera reunir información y consolidar información del aporte del sector privado a la agenda. Si bien el informe que debe hacer el país y su compromiso es un informe de políticas públicas y programas y sus logros para avanzar en las metas que plantea la agenda, nos parece fundamental también sumar la contribución del sector privado. Ahora, en este momento, quiero referir al ODS 13, que es la parte que me correspondió aportar, que es también una de las temáticas importantes también para Pacto Global, que es todo lo que nos atañe al clima y a la acción climática frente a lo que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Como grandes desafíos por el tema del cambio climático. Hoy día, una manera de hablar sobre cuáles son los desafíos globales, podemos referirnos a un estudio, siguiente por favor, que realizó el World Economic Forum en el año 25, que es el Global Risk Report, que refleja una consulta a distintos sectores, considerando los gobiernos, las empresas, la academia, la sociedad civil, cuáles consideran que son los principales riesgos a corto plazo y a largo plazo. Eso nos permite dar una visión rápida, ¿verdad? Y aquí vemos una clasificación en lo que consideran estos grupos, ¿no es cierto?, que ahí están, ¿verdad? Cuáles son los principales riesgos que tiene el mundo, que vive la sociedad, tanto en una dimensión de 2 años como en un plazo a 10 años. Y ahí ustedes ven en verde los efectos del cambio climático y el impacto del cambio climático, que a 2 años está como en el grueso y en el promedio de las opiniones, como en un segundo lugar, ¿no es cierto? Después del tema de la desinformación, que nos ha afectado tanto, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos con el avance de las tecnologías, de la inteligencia artificial, la desinformación que nos lleva muchas veces a confusión, caos en el mundo. Y por lo tanto, a 10 años sí que aparece los efectos del cambio climático como uno de los factores más críticos, digamos, y a los cuales hay que apuntar. Siguiente. Ahora, si vemos, siguiente. Si vemos, por ejemplo, ya por sectores, ustedes ven, por ejemplo, si le preguntamos a la sociedad civil o a las organizaciones internacionales, a la academia, a los gobiernos y al sector privado, ocupa una distinta prioridad el tema del cambio climático. En la sociedad civil sí es y aparece como en el riesgo global a corto plazo el riesgo más crítico, el del cambio climático. En las organizaciones internacionales, evidentemente que el tema de la paz y de la
gobernanza a nivel mundial siempre es el tema prioritario, pero aparece en un segundo punto como importante, en el tema de la academia también, en el tema de los gobiernos también como un segundo punto. Sin embargo, en el sector privado ya aparece como cuarto punto crítico, siempre también adelantado por el tema de la desinformación como principal tema y prioritario y crítico para el desarrollo de las empresas y el crecimiento de las empresas. Sin embargo, cada vez más también el tema climático está siendo un factor de riesgo para las empresas, conlleva pérdidas, conlleva afectaciones de su operación y también los inversionistas internacionales hoy día con sus sistemas de reporting y de solicitud de información a las empresas requieren también datos frente a los riesgos climáticos. Siguiente. Según datos actualizados, ¿no es cierto? Todos sabemos que hemos vivido un periodo el más caluroso registrado en el mundo y la temperatura mundial superior. Sabemos también de que, de acuerdo a los estudios de los científicos y de acuerdo al Acuerdo de París, que justamente cumplió 10 años este año, no debemos superar al 2050 la temperatura en 1,5 grados Celsius, pero al nivel que hoy día estamos produciendo emisiones, al nivel de las medidas que se están tomando en el mundo, no están siendo suficientes para reducir ese número fijado como un número posible de seguir viviendo dentro de la situación actual. Y estamos llegando aproximadamente al 2,7 superior al periodo preindustrial, con lo cual evidentemente es preocupante y evidentemente tenemos que hacer todos los esfuerzos para seguir tomando medidas de reducción de los gases de efecto invernadero y todas las medidas que contribuyan a menores emisiones. El Servicio de Cambio Climático Copérnicos y la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, han confirmado que se han reportado las temperaturas promedios globales más altas desde que se tiene registro. Eso también, ¿no es cierto?, lo estamos viviendo en Chile. Estamos viviendo no solamente esa situación de altas temperaturas, ahora estamos en el hemisferio norte, ha habido inusuales temperaturas bajas también respecto a los últimos años, pero también estamos viviendo grandes índices de sequía, lo cual también es muy preocupante y también incide en los otros ODS que hemos estado observando anteriormente, ¿verdad? Especialmente en el tema de las desigualdades, que requiere también traslado de personas de unas zonas afectadas a otras de acuerdo a todas las acciones del cambio climático. ¿Por qué es importante hoy día de hablar del cambio climático? A pesar de que hay voces disidentes, ¿no es cierto? Y hay gobiernos que no están considerando prioritario este tema, hoy día tenemos pruebas evidentes de que los impactos son importantes, se pueden cuantificar, tienen efectos muy nocivos en las personas, en la salud, en el desarrollo del trabajo de la empresa y de muchas operaciones que se ven afectadas. Por lo tanto, no es un tema hoy día solamente ambiental, sino que es un tema social, laboral y sin duda de derechos de las personas. Siguiente. El objetivo del desarrollo, el objetivo número 13 de la Agenda 2030 tiene como principal meta combatir todos los efectos del cambio climático, tomar acción, tomar medidas urgentes tanto en la adaptación como en la mitigación, ¿verdad? Nosotros como país somos uno de los países que tenemos 7 de las 10 condiciones de países más vulnerables frente al cambio climático y tenemos que trabajar en la adaptación y también en la mitigación. Siguiente. Hemos tenido a lo largo de las distintas administraciones de Chile, los distintos gobiernos de un lado u otro, hemos tenido en este tema una gran continuidad y eso es bien loable porque hemos venido trabajando distintos temas de institucionalidad y gobernabilidad climática que se han mantenido. Por ejemplo, el país ha ratificado el Acuerdo de París y eso se mantiene a los 10 años de cumplimiento del Acuerdo de París. El país ha sido siempre uno de los primeros en lanzar, en notificar atrás todavía, sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no es cierto?, las NDC,
Hemos establecido una estrategia climática a largo plazo y finalmente se promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que tuvo su origen desde el 2016 y se promulgó en el 23. Siguiente. Y así, por ejemplo, la ratificación del Acuerdo de París, ¿no es cierto? Chile se compromete, ha presentado un primer reporte en 2017, después el 2019 y el 2023, como les comentaba, en que también hay información respecto a cómo se está dando seguimiento al Acuerdo de París y cómo se está dando seguimiento a las distintas medidas de acción climática, como ha sido, por ejemplo, todo lo que significa la reconversión hacia energías limpias, ¿cierto? Cierres de plantas de carbón y la agenda de transición energética. Em, em, Aquí también hay un reconocimiento importante a todo el apoyo del sector privado, ya que para, por ejemplo, la eliminación o reducción de las plantas de carbón, hubo colaboración voluntaria de empresas que estuvieron dispuestas a seguir esa transición y someterse a ciertas pautas y ciertos tiempos indicados y acordados con el gobierno en ese momento. No así, en otros países donde ha sido necesario dar incentivos monetarios a las empresas para que cierren sus plantas de carbón y para que tomen decisiones en ese sentido. En Chile creo que podemos destacar una actitud de parte del sector privado positiva en el sentido de seguir y alinearse también con los objetivos y planteamientos que Chile ha hecho en materia de cumplimiento de acción climática. Siguiente. Ahora, en la política climática, como decíamos, entonces vamos a las contribuciones nacionales determinadas, siguiente, en que, como ustedes saben, eh, se ha establecido las distintas COP o conferencias de las partes, que son las reuniones anuales que se realizan entre todos los países de Naciones Unidas para acordar las medidas frente a la acción climática. Y en el marco del Acuerdo de París, se establece que cada 5 años los países deben actualizar su compromiso en esta materia. Ese compromiso, que se llama NDC o Contribución Nacional Determinada, plantea las metas que cada país se propone en los 5 años siguientes en materia de cumplimiento en la acción climática. Por ejemplo, en la mitigación de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, en la adaptación y resiliencia que el país propone realizar, relevando la seguridad hídrica, el cuidado de los océanos, ¿no es cierto? En nuestro caso, las zonas protegidas de los océanos, los avances en materia de economía circular y distintas normativas al respecto, como en nuestro caso la ley la protección de bosques, turberas y ecosistemas, todo lo relativo a conservación. En nuestro caso también se creó, ¿verdad?, el servicio del sistema de conservación y cuidado de áreas protegidas. Las NDC y sus compromisos marcan un hito intermedio. Chile planteó estas NDC este año en la COP30 para los próximos 5 años, es decir, perdón, el año pasado, el 25, tuvimos la COP30 en noviembre, por 5 años hasta el 35, que va en línea con la estrategia climática de largo plazo. Y fue uno de los primeros países en presentarla, ya que Chile, desde que fue presidente de la COP el año 2019, que se iba a realizar en Chile y finalmente se realizó en España, ha llevado un liderazgo en materia ambiental en el sentido de la institucionalidad, como digo, con un crecimiento continuo en esa institucionalidad, con distintos herramientas, con distintas reglamentaciones, incluso la ley marco, y todo ello también con sus NDC tempranas, porque muchos países, cuando ya se dio inicio a la COP30, todavía no habían presentado sus próximas NDC. Chile estuvo entre los primeros 5 países que sí lo hizo. Ahora, es bien notable que Chile, desde sus inicios, cuando empieza a diseñar su ley marco de cambio climático, incorpora un pilar social de transición justa y de desarrollo sostenible en esa ley. Siguiente. La contribución nacional determinada fue aprobada por el Consejo de Ministros en junio del año pasado. Tuvo un largo periodo de discusión pública, tuvo más de 2.500 observaciones del público general.
y fue la primera elaborada bajo la ley marco chilena, con obligatoriedad e institucionalidad climática formalizada, es decir, hay cumplimientos estrictos, hay roles claros, hay tareas para los ministerios y tiene 51 compromisos y 6 ámbitos. Hay un pilar social de transición socioecológica justa, hay 8 compromisos que están en línea con ese pilar social, hay 14 que están en línea con todo el área de mitigación, hay 8 que están en el área de adaptación, 6 en el área de adaptación, 12 en el área de mitigación y adaptación integrados, 4 en medios de implementación y 7 subnacional que se refiere a los territorios, algo que, ¿no es cierto?, nos referíamos en el ODS 10 de la pobreza, tan importante considerar la diferenciación de nuestros territorios, también estos compromisos ambientales también los consideran. Y acá, por ejemplo, nosotros durante el año 25, como Pacto Global, sostuvimos distintos diálogos con el sector privado y las autoridades de los ministerios de Economía, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, por supuesto, para discutir y analizar cómo las empresas se iban a incorporar al cumplimiento de estos compromisos de Chile y cómo también existían ciertas barreras y cómo era necesario tomar ciertas medidas de parte del sector público para facilitar así el cumplimiento de parte del sector privado también a todos estos compromisos. Siguiente. En resumen, digamos, en su NDC, el país se comprometió a reducir sus emisiones en un 30% para el 2030 en comparación con los niveles del 2007 y junto con un objetivo de descarbonización al 100% de la matriz eléctrica hacia el 2040. Son compromisos bastante importantes, notables y que no solamente son una declaración, sino que están respaldados, como les comentaba, con acciones concretas, con compromisos de los ministerios y están respaldados en la ley marco. Por lo tanto, se debería tender a cumplir en las siguientes administraciones, ¿verdad? Luego, siguiente. En la estrategia climática de largo plazo, es una estrategia que define los lineamientos generales que debe seguir el país para lograr este cumplimiento de la ley marco, o sea, es todo lo que complementa la ley, como en materia de estrategia, tiene también una visión de la transición al desarrollo sustentable e inclusivo hasta el 2050 y junto a la NDC es un instrumento de gestión del cambio climático porque establece objetivos, metas, lineamientos ya mucho más en detalle, ¿verdad?, que lo que va en una ley que siempre va en materia de regulación en términos más generales. Y esta estrategia es un instrumento orientador de lo que es la política climática, que también se debe alinear con la visión y la meta que lleva la ley y por supuesto con nosotros como pacto también hacemos esa coordinación con las empresas para que el sector privado también desde su sector impulse y siga todo lo establecido en esta ley marco y en esta estrategia. Siguiente. Siguiente. Ahora, en esta ley marco de cambio climático 21.455 tiene como objetivo lograr y mantener la carbono neutralidad a más tardar al 2050 como mitigación y también en cuanto a adaptación, adaptarse y avanzar a la resiliencia con distintas medidas, ¿cierto? Es coherente con los esfuerzos mundiales de evitar el aumento de la temperatura global, tal como lo establece el Acuerdo de París y por lo tanto lo ratifica, y fue publicada en junio del 22, esta ley marco de cambio climático. Ahora, como hitos relevantes, tenemos la descarbonización y energías renovables, que Chile ha sido líder en la incorporación de energías renovables, como ustedes bien saben, con un crecimiento exponencial en ese sentido, en su matriz energética. Y según el Ministerio de Energía, hoy la capacidad instalada de energía solar y eólica ha aumentado en un 50%, 42% de la electricidad de Chile proviene de fuentes renovables y se espera que esta cifra se incremente a más del 70% para 2030. Siguiente. Revisando las conferencias de las partes de los distintos años, solo quería mencionarles que cada una de ellas tiene importantes resultados, que no vamos a entrar en detalle por materia de tiempo, pero que si bien muchas personas pueden ser escépticas respecto a las distintas COP, porque la verdad que cuesta mucho lograr acuerdos
de todos los países, ya que las convenciones de Naciones Unidas deben ser aprobadas por unanimidad de todos los países. Siguiente. Sí podemos decir que en todas las COP han habido acuerdos importantes y paralelamente acuerdos de sectores que impulsan también desde su sector un avance importante en la acción climática. Siguiente, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Belén, Brasil, a 10 años del Acuerdo de París, y aquí, digamos, hubo mucho impulso y preocupación por el financiamiento y hubieron algunos acuerdos importantes. Y Chile, junto a otros 11 países, firmó la primera declaración estatal sobre la integridad de la información climática para centralizar y para homologar la información, cosa que es muy importante para poder avanzar de manera certera. Y también hubo una tendencia hacia regulaciones más estrictas sobre la veracidad de los datos climáticos y los reportes de sostenibilidad. Siguiente. Ahora, evidentemente, tenemos muchos desafíos y barreras, como una alta dependencia todavía de los combustibles fósiles. Esto se está viendo, ¿no es cierto?, hoy día con las últimas noticias geopolíticas y lo que ha ocurrido, ¿verdad?, en Venezuela, que nos gran interés por los combustibles fósiles, cuando en todas las COP se ha venido conversando de esa transferencia, ¿verdad?, de los combustibles fósiles hacia los combustibles limpios. La brecha de descarbonización del transporte sigue siendo importante. En Chile sí hemos hecho un avance importante en el transporte eléctrico, especialmente en el transporte público, y los impactos del cambio climático en el territorio que estamos visualizando hoy día, que son más acelerados y más intensos. Siguiente. Para cada uno de las limitaciones que tenemos en la implementación de la acción climática, hay distintas acciones, pero podemos decir brevemente hoy día que tenemos limitaciones para su implementación en materia financiera. Tenemos también digamos, nos falta avanzar en una mayor gobernanza institucional. Hay muchas instituciones que tienen que ver con materia climática, ustedes son testigos y saben que por el tema de la permisología, ¿no es cierto?, quedó en evidencia que intervienen muchísimas organismos para las aprobaciones, lo que hacen el proceso evidentemente complejo y largo, con un promedio de 11 años para aprobación de cualquier nuevo proyecto en Chile, lo cual se ha venido trabajando y combatiendo, y esperamos que se llegue a un buen equilibrio entre la permisología y el desarrollo sostenible, ¿verdad? También hay una falta de conciencia y participación ciudadana, nos falta mucho por avanzar en una mayor cultura en ese sentido de la acción climática y el aporte de las personas al ecosistema y a la preocupación por la conservación, por la protección del medio ambiente, por nuestro actuar diario y permanente. Hay un marco regulatorio aún que perfeccionar, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto nosotros también desde Pacto Global en materia de cumplimiento de la ley REP, por ejemplo, donde las empresas han tenido problemas para implementar la ley REP, donde muchas todavía no están conscientes de las regulaciones que eso implica y de las sanciones también que tiene esta ley y no se han preparado suficientemente para ello, pero sin embargo hay otras que sí han avanzado con un sistema de gestión para la economía circular, por ejemplo. En capacidad técnica y tecnológica aún nos falta avanzar y homologar y producir sinergia entre las distintas capacidades, y allí la academia toma un rol fundamental y los sectores productivos también con su propia innovación y con su también aporte a proyectos en un mismo sector, ¿no es cierto? Aunque haya competencia comercial, haya unidad y haya colaboración en materia tecnológica y en materia de innovación. Siguiente. Por lo tanto, como prioridades para el periodo 25-30, podemos decir que tenemos que impulsar la electromovilidad, desarrollar el hidrógeno verde, algo que tenemos pendiente y que se ha venido hablando mucho y se creó mucha esperanza en ese sentido, un fortalecimiento de las interconexiones regionales para potenciar la innovación y producir esa sinergia en los avances que se han logrado. El desarrollo del litio también, ¿no es cierto?, que es uno de nuestros productos importantes de desarrollo y de demanda en el mundo y que tenemos que velar por un buen desarrollo a futuro en ese sentido. Siguiente. Finalmente, ¿no es cierto?, podemos decir que la acción climática en Chile ha avanzado significativamente desde que se lanzara la Agenda 2030, que Chile ha tenido un rol
de liderazgo en ese sentido, especialmente desde que asumieron la presidencia de la COP el año 2019, que ha tenido una gobernanza en crecimiento y una institucionalidad en permanente desarrollo, que se ha venido construyendo en las distintas etapas de gobierno de Chile, pero que aún queda mucho por hacer para alcanzar las metas de los ODS-13, para cumplir lo que Chile ha propuesto y para que realmente podamos tener un avance significativo. Muchas gracias. ¿Acaso superando estas barreras, estos desafíos y barreras existentes, se requerirá un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad porque es fundamental decir que los problemas, ¿no es cierto?, nos superan a todos, a todas las áreas y que sin una coordinación efectiva y una movilización de recursos a nivel nacional e internacional y un trabajo conjunto del sector público, privado, la academia, los organismos internacionales, es imposible avanzar en esta materia. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Yo creo que es impresionante cómo ha avanzado la agenda de cambio climático en general. Yo creo que en Chile, durante los últimos 5 o 10 años. Falta, por supuesto, pero gran desafío. Por favor, los otros participantes se pueden dejar sus preguntas en el chat, ya tenemos uno. Y voy a cerrar solamente con esta observación. Yo creo que en nuestro informe, en los distintos ODS, se nota que cuando promediamos todas las cifras a nivel nacional, se pierde la fineza, la riqueza de la diversidad que hay en Chile, en el mundo físico, marino, también en el mundo social y cultural. Es importante, como han enfatizado mis colegas acá, que desglosamos y veamos diferencias por género, por grupos identitarios, por región, por sectores también. Hay mucha diferenciación y uno pierde esa riqueza, esa diversidad y las brechas cuando tenemos cifras muy reducidas a nivel nacional. Por eso es importante, como dice el plan de la implementación nacional, que empiecen a priorizar también, porque en identificar brechas y los grupos más vulnerables, más necesitados, o las regiones, localidades rurales, como mencionó Miguel también y Juan, es importante enfocar los recursos en estas comunidades. Por eso yo creo que las tendencias que nos ofrece la ODS son tendencias. La pregunta es cómo respondemos a las tendencias, cómo rompemos ciertos acoplamientos que existen. Y eso implica enfocar y priorizar. Y mi preocupación sería frente al plan de implementación que no hay mucha priorización. Al final hay prioridades en cada ODS, pero en ese universo de posibles prioridades no se puede priorizar todo. Por eso la priorización significa elegir. Y eso es muy difícil. ¿Dónde va a dedicar los recursos? En el corto plazo, estamos hablando de un plan de 5 años. ¿Dónde se puede generar mayores retornos sobre inversión pública, mayor colaboración con el sector privado, mayor colaboración con los ONG y la sociedad civil? Y también lo que dijo la Patti al final de su presentación, un poco la importancia de evaluar, medir también para determinar eficacia. El mismo plan de implementación nacional dice que, bueno, cualquier cambio social y territorial y en el mundo natural es el producto de múltiples fuerzas y acciones, no es uno a uno. Por eso tenemos que reconocer esa complejidad, estos impactos sistémicos, y no solamente identificar una acción genera un resultado, es mucho más complejo que eso. Por eso yo creo que el hecho que estamos ampliando la conceptualización de pobreza, por ejemplo, es fundamental para romper una lógica muy reduccionista de cómo entendemos los fenómenos. Están todos entrelazados y es importante que definimos cuáles son las mejores articulaciones de políticas y acciones para promover algunos temas y algunas acciones y otros cuáles hay que sacar. Yo creo que la descarbonización que se refiere a Margarita es un ejemplo de eso. Cómo vamos sacando de la matriz energética ciertas tecnologías y también al nivel de la movilidad eléctrica, por ejemplo, cuáles son las cosas que queremos sacar del mix de opciones de política social, política económica, política tecnológica, política ambiental. Por eso les dejo solamente antes de pasar las preguntas con la definición de desarrollo sustentable.
de la ley, que con la ley de cambio climático incluyeron la parte que dice considerando el cambio climático, pero para mí conservación y protección del medio ambiente no se puede considerar sin hablar de cambio climático, como una redundancia en mi opinión, pero lo incorporaron como producto de la ley de cambio climático y es un mejoramiento sostenido y equitativo a igual nivel. No es como sostenido después de que te diga, como y equitativo como fundamental. No hay mejoras sostenidas si no son equitativas, diría yo. Y con eso cerramos la presentación de nuestro informe, este resumen.